dice que Satanás se levantó contra Israel. That's why it says Satan stood up against Israel ¿E incitó a quién? and moved David. ¿A quién incitó, hermano? Who did he incite? A David. David. Sabía que si incitaba a David, He knew if he provoked David, tenía al pueblo en sus manos. he had the people in his hand. Porque se iba a hacer lo que David For it was to hiciese. be done what David has done. Lo mismo que pasa dentro de las iglesias. Same thing happens in church. Si Satanás instiga a un hombre If Satan instigates a man que tiene un espíritu, that has a spirit ¿verdad?, de exaltación, de orgullo, that of exaltation que and tiene una pride, actitud de vanagloriarse. has an attitude of Porque hay boasting. gente que dice que yo tengo 1 millón dentro de mi iglesia, somos tantos, o soy un hombre que gané 50, 70 personas y estaban ahí haciendo maravillas. Eso es orgullo, es vanagloria, hermano. Because there's people who are always boasting. Lo hace para vanagloriarse. They do things to vainglory. Entonces Dios mira la actitud, So God sees the attitude. y eso no le agradó a Dios lo que David estaba haciendo. This wasn't pleasing to the Lord, what David did. Él se levantó con una instigación. He rose instigating. Así que la instigación no es buena, hermano, So instigation is not para el cristiano. good Diga for conmigo, la Christians. instigación no es buena para el cristiano. To instigate is not good for the Porque ese es el trabajo que Satanás hace for that is the job of the enemy, the Satan, para hacernos pecar, hermano. make us fall in sin. A cada uno de nosotros. Every one of us. Él lo hace con una sola persona. He does it with one person, O lo puede hacer con un grupo de personas. or he can do it with a group of people, Lo puede hacer con una nación entera. or a whole nation. Incita, Instigate, instiga, instigate, and provoca provoke para que el pueblo vaya tras el pecado. for people to go after sin. Para que el hombre vaya tras el pecado. So man goes after sin, Y David se dejó llevar and David let por himself Satanás be driven by con Satan una actitud de orgullo, with the attitude of pride, porque quería saber cuánta gente tenía en su reino for he wanted to know how many people were in his kingdom, para sentirse grande to feel great y para vanagloriarse. and to boast. No es lo mismo que muchos hacen. Is it not the same that people are doing now? Tenemos cantidades. We have so much Hablamos de quantity. 100,000, hablamos de 50,000, hablamos de 100 personas, hablamos de 50, de 20. Speaking about 100 or 100,000, Pero el que tenía una sola oveja, but he who had just one sheep a veces agachaba, inclinaba su cabeza, would just incline his porque face, miraba el orgullo, la actitud, como que despreciaban, como que miraban que aquella gente era tan grande, hermano. because those people felt so great. Pero para Dios, hermano, But for God, brothers, vale más una persona it is worth one more de person sincero corazón with a sincere heart que 1,000 personas than rather que 1,000 estén people instigados that are con un espíritu, instigated con una actitud de orgullo, under a spirit of pride sí, y de vanagloria. and boasting. Entonces, David había cometido un error tan grande, So David had committed great sin, pero por su soberbia, but by his pride, dice el verso 2, verse 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer ¿qué? David said to Joab Censo de Israel, and to dice, the leaders of the desde people, Berseba hasta Dan, dice, go number Israel from Beersheba e to Dan, informarme sobre el número de ellos, and bring the number of them to para que me, yo lo sepa. Dice. that I may know it. Oh, cuánta gente, mire, 1,100,000, más otros 70,000, o 470,000. Oh, look, I have 1,000,000 or Casi tengo 1,500,000 de hombres guerreros que sacan su espada, I almost have 1.5 million men who take out a sword aparte de la demás población, on top of all the other population para vanagloriarse. to boast. Entonces, dice la palabra, verso 3, Verse 3, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo And 100 Joab veces más. answered, may the Lord Rey, make his Señor people 100 times more Y hay una pregunta, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? than they are, but my Lord the King, are they not all the Lord's ¿Para servants? qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para qué, hermano? Why ¿Para then pecado a does- quién? Que será como para pecado. Why does then my Lord require this thing? Hay cosas que son para pecado.
There's things that are required por la for sin, ignorancia, por las actitudes. for ignorance and attitude. Y estaba David cegado, hermano. So David was blind. No le importaba llevar al pueblo al pecado. He didn't take in consideration taking people to sin. No le importaba provocar para hacer aquello que no le agradaba a Dios, hermano. He didn't think about provoking those things that provoke God. Por eso dice la palabra que Satanás incitó a quién? That's why the word A David. says A pecar Satan contra Dios, hermano. stood up against Israel and moved David to number Israel. Una cosa hemos aprendido. One thing we've learned, Escuche bien. listen Que el closely, enemigo cada día the enemy every day nos provoca, hermano, provokes us de una manera tentativa. in a temptation way. Y muchas veces como cristianos And many times as Christians, se cae en la trampa, hermano. you fall in that snare. Y cuando vemos And when we see las consecuencias the consequences de aquella instigación que Satanás hace en nuestras vidas, of what the enemy instigates in our lives, podemos mirar las consecuencias. we see the consequences. Y luego se pregunta uno, ¿por qué me pasó esto? And then you ask yourself, why did this happen? Porque instigaste, Because you porque instigated. incitaste a Dios, For you porque provocaste a Dios. provoke God. Y mucha gente que está dentro del Evangelio Many people inside the gospel ha caído en esta instigación have fallen this instigation porque no cuida sus palabras, because they don't take care of their porque words, no mide las consecuencias que No. han de venir, hermano. measuring consequences to come. Entonces, a David le vino esa consecuencia So David, this consequence por aquella instigación. for that instigation. Entonces, es cuando se ve que Dios, hermano, And it is seen when God, cuando alguien instiga when somebody instigates y no quiere obedecer and they don't want to obey y no quiere estar al corriente con Dios, and they don't want to be in current with the Lord, entonces Dios toma carta en el asunto then the Lord takes things into his own matter y viene contra aquellos, and comes against those ¿verdad?, que son inocentes. that are innocent. La instigación la hizo David, Instigation made this to David, pero la consecuencia la pagó el pueblo. but who paid the price was the people. Decíamos la vez pasada, We said last time, el enemigo, the enemy ¿verdad?, la hace makes it y el pueblo and the people la paga. pay it. David hizo eso. David did Quien this. tenía que pagar era David. Who should have paid it was No David. era la primera vez que David instigaba delante de Dios, hermano. Wasn't the first time David instigated before God. Ya había instigado He had instigated cuando tomó a aquella mujer when he took upon that woman. llamada Jezabel. Her name was Bathsheba. Amén, hermano. ¿Cómo se llamaba? Bathsheba. Betabel. Bezabel. Entonces, ya había instigado, hermano. So he had instigated already. Y Dios podía destruirlo And God could have destroyed him por lo que había hecho. for what he'd done. Él tenía muchas ovejas. He had many sheep. Tenía una actitud de orgullo, de vanagloria. He had an attitude of pride. Y tomó aquella oveja que solamente aquel hombre tenía. And take that only sheep Se la that quitó, man had, hermano. and he took it away. Y no nada más eso, destruyó al varón. Not only that, but he killed the man. Entonces David, aunque andaba conforme al corazón de Dios, podía Dios destruirlo. Though David was according to the Lord's heart, Pero no le sirvió la lección, hermano. but he still didn't get it. Volvió a instigar He delante de did Dios. it again, instigated before God. Ahora usted, nosotros, el pueblo, la gente que está dentro de las iglesias. Now us, you, me, those inside the church. ¿Cuántas veces instiga delante de Dios How many times have you instigated before God y no se teme a Dios? and you don't fear God? No importa lo que venga. It doesn't matter what Es comes. your way. sabrosa la carne. The flesh is Es tastes sabroso el good. pecado. It's delicious sin. Son buenos los deleites de la carne. The delights of the flesh are so good. Me gozo. I rejoice. Aunque después tenga que sufrir las consecuencias, The- pero me gozo en la carne. Later on, I gotta pay consequences, but I rejoice in my flesh. Por eso hay muchos That's why many que están sufriendo las consecuencias. are suffering the consequences. Y a veces a veces esas
personas no pagan esas consecuencias, And sometimes those persons don't pay the consequences. sino que las pagan otros But somebody else pays for it que no tienen nada que ver that had nothing to do con las cosas que pasaron, que hizo aquella persona. with the things that that person did. Entonces David había cometido instigación. So David had instigated. Entonces Dios tomó carta en el asunto So the Lord take things in his own hands. y vino contra la nación de Israel. And he came against the people of Pero Israel. ¿sabe por qué vino también Dios? But you know why the Lord came against Porque Israel? miraba que Israel, For he saw that Dios Israel, los invitó the Lord invited them para que se metiesen todos en oración, for all to go into prayer. para que esas cosas no viniesen contra la nación. For those things wouldn't come upon the nation. Pero el pueblo no quiso, The people denied it, no obedeció, did not obey. inventó muchas mentiras, They invented so many lies, muchas excusas, so many excuses, y no quisieron orar and they didn't want to para pray que no cayese la peste, for that. para que no cayese la destrucción por el ángel de Dios. For that pest and hunger wouldn't come from the angel, the Porque Lord. Dios envió una peste For the Lord sent y hunger. murieron cuántas personas, And how many people died? 70,000. 70,000. Y aparte que cuando el ángel ya estaba empezando a destruir, And then the angel was starting to porque ya destroy. tenía la espada desenvainada. For he had taken out his sword. Fíjese, Dios mandando al ángel para destruir toda la nación de Israel, The Lord sent that angel to destroy all the nation of Israel. cuando él es nación santa. When it was the holy Pero nation. él iba a exterminar a todos. But he was going to exterminate everybody. Solamente por la culpa de una persona. Because of one person's fault. Entonces, a veces no pensamos nosotros lo que puede venir más adelante, hermano. So sometimes we don't think about what could take Ahí place estaba later on. David, Here was provocó a David, Dios, provoked God. Dios se levantó con ira God rose in anger por lo que David estaba haciendo, for what David was con doing esa actitud de orgullo with that prideful, arrogant, y de vanagloria para decir que era una persona grande. to say that he was a ¿Cuánta great gente person. se ha querido sentir grande, hermano, How many people have wanted to feel great delante de los demás? before the eyes of men? Mira lo que Dios ha hecho, mira, Oh, look soy what el God hombre has más done. grande, I'm mira a great cuántos tengo en man. el reino, mira cómo hemos vencido, mira aquella gente. Look at those people. Y el Señor dice, "Shh, And the Lord says, "Shh, no es tuya la gloria, the glory doesn't belong to you, ni eres tú el que hace la victoria, nor is it you obtaining the victory. soy yo, It is me. porque yo soy el Dios Todopoderoso, For I am God Almighty que hago that speaks conforme el corazón del hombre." according to the man's heart. Entonces, ahí estaba David So here was David. metido en un grande problema. He was in a big mess. Él reconoce He recognizes que había actuado como, hermano, that he had acted how? locamente. Foolishly. ¿Cuántas veces usted ha actuado locamente, hermano? How many times have you acted a fool? Hay gente que actúa locamente, hermano. There's people that act foolish. He mirado gente dentro del ministerio, en otras iglesias, donde sea, he mirado, hermano, que hay gente que actúa locamente. I've seen in other ministries people act foolishly. Anda como que si no tiene paz para allá y para acá, y quiere hacer acá y quiere hacer allá. Go, Y a veces la misma gente le está loca. go to and fro and have no peace and always on a No run. tiene paz en su They have corazón. no peace in their Actúa heart. locamente. They act like fools. David David reconoció su locura, knew his craziness. reconoció su modo de proceder. He recognized how he was proceeding. Así que el diablo So the devil lo había engañado. had deceived him. Por eso la palabra de Dios dice, That's what the word of God says. sé sobrios, Be sober. porque vuestro adversario, ¿quién es el adversario? For your adversary, El diablo, dice, the devil, como león rugiente, as a roaring lion, anda alrededor is going around buscando a quien devorar. seeking who he may devour. Y a veces la iglesia baja la guardia, ¿no? And sometimes the church David lets bajó la his guardia. guard down, like David, Nuevamente, once again, porque instigó contra Dios. for he had instigated before God.
Y a Dios no le agradó eso. This was not pleasing to the Lord. ¿Cuántas veces How many times hay cosas que no le agradan a Dios? is there things aren't pleasing to De the las cosas Lord? que decimos, Or the things that we de say, las cosas que se hacen, hermano, things that are being done, no le agradan a Dios. are not pleasing to God. Entonces, dice la palabra So the word says que el diablo anda buscando that the devil is seeking gente que esté apegada a Dios, hermano. people who are close to Porque God. David era un hombre de Dios, For David was a man of God, que andan bien con él, hermano. that are right before the Lord. Y David andaba bien con el Señor, And David was right before the Lord, ya que había sido instigado tiempos atrás, for he had been instigated in time. pero Dios le time perdonó. past, but the Lord had forgiven him. Y el enemigo le vuelve a provocar And the devil provokes him once again. otra instigación. Another instigation. David ya tenía la experiencia, hermano, But David had the experience. que a causa de eso vinieron las consecuencias sobre él. Because of that, consequences came his way. Y ahora Satanás And now Satan volvía a aplicar otra lección. applied another election. Vuelve nuevamente a fallar a Dios. Once again, he failed God. Imagínense una persona que no anda Imagine a person that is not according conforme al corazón de Dios. the heart of the Lord. Va a ser seducido He will be seduced por el enemigo. by the enemy. Y yo le quiero decir, And I want to tell you, brothers, el enemigo empieza primero con los hombres que están apegados a él, hermano. the enemy starts with the men who are close to God. El enemigo comienza con las cabezas de las iglesias The enemy starts with the heads of the church para destruirlo, para incitar más bien, hermano. He starts just to cause problems. Porque después de esa instigación, Because after he instigates, a veces el enemigo viene ya sobre su pueblo then the enemy comes after the people. y empiezan a venir las consecuencias. Consequences show up after Por that. eso usted puede ver una iglesia That's why you can see the church. que si que el hombre anda mal, That if that man is wrong, anda, decíamos el día de ayer, anda haciendo cosas que no debe hacer, que no están dentro de los principios de Dios. if he's doing illicit things before the Lord,